a ver, pero acuérdense que este material no está en el cuadernillo, para que no lo busquen. Yo les expliqué que este material es de materia o proceso, entonces no es necesario que esté en el cuadernillo, porque son poquitos ejercicios, yo se los voy a ir haciendo, lo van a ir haciendo junto conmigo, y todos los esquemitas que están aquí están en el libro. Entonces, no importa que no esté en el cuadernillo. De hecho, en el cuadernillo 2, el último material que hay ahí es el que vamos a ocupar mañana, ¿ya? Mañana, del material 32 se salta el 34, porque el 33 no está. Entonces, mañana vamos a finiquitar, a empezar a finiquitar, porque esa guía es muy larga, no la vamos a alcanzar a hacer de una. Entonces, mañana vamos a empezar con la última guía del cuadernillo, que es la 34. Pero esta de hoy día la tienen que descargar o la ven conmigo, ¿ya? Como yo les dije, ahí son puros esquemitas y todo esto sale en el libro. Aquí quedamos. Hasta aquí llegamos. Hicimos hasta la página 4, parte 1. De mis cosas. Pía se escuchó, abrió su micrófono. Y parece que está peleando con alguien. Con el hermano o la hermana, ¿cierto? Y lo otro que les quiero mostrar es el librito acá. Ya, miren, acá estamos. Nosotros luego vamos a terminar el libro. Siempre el lenguaje somos los que primero terminan la materia, porque es poquita en realidad. Ya estamos en el capítulo 8, alcanzamos a ver hasta la página 149, parte superior, y ahora el libro sí que lo finiquitamos. Hoy día terminamos el libro en la página 156. Y más adelante terminaríamos el libro con el capítulo 9, ¿cierto? Que es ya textos literarios, que es lo único que nos queda del libro. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Niños? No, profe. ¿Nada? ¿No? Ya, entonces me voy a ir al Power. Esto me interesa que les quede muy clarito, ¿ya? Porque yo les dije la otra vez que la verdad que en la prueba real salen muchos textos periodísticos y casi siempre estos textos periodísticos los sacan de internet. Han salido noticias, han salido muchas entrevistas y sale la entrevista completa, ¿ya? Han salido reseñas, editoriales, columnas de opinión. Entonces hay que saber bien las características para no confundirse. Esto es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Los 5 textos informativos y los 4 textos de opinión. Cualquier cosa, cualquier duda que no entiendan, me preguntan, ¿ya? Vamos partiendo. Se llama noticia o nota periodística. Ambos nombres, ¿por qué? Porque una vez en la prueba real salió el texto anterior. ¿Qué tipo de texto periodístico es? Ya, y no pusieron noticia, pusieron nota periodística. Ya, y algunos alumnos por ahí se anduvieron perdiendo. Ambos nombres. Vamos a ver, ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Y vamos a ir viendo las características para que nos quede bien clarito. Es un texto expositivo. Casi todos estos textos, por lo menos los informativos, son expositivos, porque exponen un hecho noticioso, lo informan, ¿ya? ¿Se acuerdan que el otro día decíamos que una de las principales características de los medios masivos es informar? Bueno, como dice al final, ¿cierto? En el punto 4, la noticia es la que mayor cumple, es la que mejor o con mayor eficacia cumple la función de informar, solo informa, porque fíjense que el resto hay un poquito de interpretación, de ahí lo vamos a ver. Entonces la noticia lo que hace, da cuenta de hechos noticiosos. Ahora, no todos los hechos son noticias. Tiene que cumplir ciertas características para que sea noticia. Y las más importantes yo creo que son relevancia. Una noticia, un hecho noticioso tiene que ser relevante para todos nosotros como comunidad, como país, etc. Pero también tiene que ser actual. ¿Se acuerdan que yo les dije el otro día que debían informar con rapidez, ¿cierto? Con verdad. Claro, porque si es algo del COVID, como les dije yo, no me sirve que me lo digan en 3 meses más, pues tiene que ser ahora. Entonces, es súper importante que ellos informen, ¿cierto?, estos hechos relevantes para nosotros como comunidad y actuales. Como solo informa, la noticia no da opiniones. Es lenguaje totalmente objetivo, no hay juicios de valor, no hay opiniones, nada. Ya no debería hacer ningún comentario. ¿Ya? Fíjense ahora en la estructura de la noticia y lo vamos a analizar. Titulares, ¿ya? Es la primera parte de la estructura de la noticia, que es la parte superior, ¿cierto? ¿Por qué titulares? Porque esta parte de la noticia debe llamar la atención.
debe despertar el interés del lector. La idea es que yo lea toda la noticia, no que me lea un diario y los puros títulos, no. El título especialmente tiene que ser atractivo para que yo vaya y lea la noticia completita. Dentro del titular tenemos 3 elementos. Epígrafe. Se llama epígrafe o antetítulo. En este caso el epígrafe es frente de mal tiempo y lo que hace es como un antecedente, como una introducción al título y también contextualiza, me da la situación en que se está inmersa la noticia. Es opcional, no es obligatorio. Título. Nuevo temporal afecta a Chiloé con vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Resume la noticia en pocas palabras. Es como lo esencial de la noticia y el título es obligatorio. Totalmente. De hecho, no por algo es la letra más grande. Tiene que ser atractivo. Siempre va a ser la letra más grande de toda la noticia. Bajada o subtítulo, ¿cierto? Fíjate que complementa las dos anteriores, pero también sirve para adelantar, dar un poquito adelantado lo que va a decir en detalle el cuerpo de la noticia. ¿Ya? Es opcional. Ahora, estos 3 elementos que son los titulares son muy importantes porque incluso el tipo de letra es distinto al resto de los párrafos que vienen. Siempre la letra más grande va a ser la del título. De ahí en una letra intermedia generalmente es la bajada, que siempre va a ser más grande que el cuerpo de la noticia, y de ahí viene la letra del epígrafe, que es más chiquitita que las otras dos, pero generalmente más grande que el cuerpo de la noticia. ¿Ya? Ahora, el epígrafe y la bajada son opcionales, no son obligatorios que estén. De hecho, ustedes se van a encontrar con muchas noticias que es el título y el cuerpo de la noticia. Y si no hay epígrafe y bajada, no importa, no está mal, se puede. Lo que no puede faltar es el título. Todo el resto, los párrafos, sean 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, se llama cuerpo de la noticia, ¿ya? Y en el fondo lo que hace el cuerpo de la noticia solamente va a dar el detalle de la información que adelantaba el título, ¿ya? Ahí se da, los párrafos son indistintos, pueden ser 3, 4, 5, los que sean, no es obligación, suelen ser breves, ya no es un texto muy largo. El primer párrafo se llama lead o entradilla, ¿cierto? Y lo que hace es resumir lo más importante de la noticia. Es una síntesis. Ahora, debería responder las preguntas que están ahí. ¿Qué? El hecho mismo. ¿Quién? El protagonista del hecho. ¿Cómo? La descripción del hecho. ¿Cuándo? El momento en que sucede el hecho. Y el dónde, que es el lugar en que sucedió el hecho. Ahora, no es obligación que la responda todas, pero generalmente la responde casi todas. El resto de los párrafos, los que siguen, 3, 4, 5, los que sean, es un desarrollo detallado de la noticia, ¿ya? Y suele ser en orden decreciente, de lo más importante a lo menos relevante. Por eso se dice que tiene la figura de una pirámide invertida, ¿ya? ¿Dudas con la noticia? ¿Están ahí o se me durmieron? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Están vivos. Están vivos. Están muy atentos, por eso no me preguntan. ¿Dudas? No, profe. Ahora yo sé que esta materia igual a ustedes se les hace fácil. De hecho, yo creo que para ustedes es mucho más fácil o sería mejor que en la prueba real salieran textos periodísticos a que saliera un texto positivo de lingüística, por ejemplo, que para ustedes son muy fome, ¿cierto? Entonces, este tipo de textos yo siento que son mucho más fácil trabajarlo porque ustedes lo tienen como más cercano, aparte que esto en el colegio igual lo pasan alto. Sigamos. Crónica. ¿Qué tenemos en la crónica? Fíjense que la crónica, les voy a anotar esto primero, y ahí lo analizamos. Fíjense que la crónica se dice que es la narración de una noticia en la que se incorporan elementos interpretativos. A ver, aquí hay varias ideas. Narración de una noticia en la que se incorporan elementos interpretativos. ¿A qué se refiere? Por eso dice que tiene una estructura narrativa, porque en el fondo aquí me están relatando el hecho noticioso. Por eso dice que el hecho noticioso se ubica dentro de una secuencia temporal. Y en el fondo lo que hace la crónica, además de informar, me explica
el porqué del hecho noticioso. Entonces la explicación, como dice en el tercer punto, es donde hay un poquito de interpretación, ¿ya? Porque la explicación ahí va a variar según el medio. Entonces, ahora, tampoco es solo opinión, o si no se pasaría al otro grupo, no. Tiene un poquitito de opinión, pero obviamente que predomina la información. En el fondo predomina la información porque la opinión se da de manera implícita, ¿ya? Por eso se dice que es la narración de una noticia. Ahora, fíjense en ese ejemplo, dice la maratón de los 2 años, más que una carrera, un festejo colectivo. Aquí no se da cuenta, hay como acción, se realiza desde el 78, de ahí sigue relatando datos, es muy específico, porque está explicando el tema este año, después, etcétera, ¿ya? Ahora, otra cosa importante, muchos estudiosos dicen que pertenece al género híbrido. Híbrido significa mixto. ¿Por qué pertenece al género híbrido? Porque tiene la posibilidad de mezclar información con interpretación. Pero insisto, poquita interpretación, o si no se pasaría al otro grupo y sigue siendo un texto informativo. ¿Dudas? ¿Niños? No, profe. Ya. El reportaje. Es importante el reportaje. Fíjense que muchos dicen que el reportaje es el texto periodístico más completo. ¿Por qué? Nuevamente tenemos ahí texto expositivo, porque expone el tema, lo da a conocer, lo informa, pero es mucho más extenso que la noticia. Esa es una gran diferencia. Por eso muchos dicen que es más completo. Fíjense que ustedes a veces en los diarios del domingo siempre vienen reportajes, los periódicos. Y un reportaje puede ser hasta 3, 4 páginas perfectamente. Una noticia nunca sería tan larga, por eso dice que es más extenso. Ahora, así como en la noticia se trabaja el hecho noticioso, en el reportaje se trabaja un tema específico. Y como dice en el tercer punto, el tema es súper variado. Podemos encontrar reportajes de todo tipo de elementos. Reportajes sobre educación, sobre el aborto, sobre reportajes policiales, etc. ¿Ya? Y no tiene por qué ser actual. Esa es la otra gran diferencia con la noticia. La noticia siempre el hecho es actual. En cambio aquí el tema no necesariamente, ¿ya? Por eso se dice que es un trabajo de investigación. Acuérdense ustedes a veces cuando hacen reportajes televisivos, pueden durar 10, 15 minutos, pero es un trabajo que llevan a veces meses o años investigando. Por eso se dice que hay mucho documento, muchos antecedentes, muchos archivos. Yo, dentro de mi reportaje, yo puedo entrevistar personas para saber lo que opinan, qué sé yo, puedo tener documentos, puedo tener estadísticas, infografías, fotografías, etcétera. Por eso es como una variada gama, ¿cierto?, donde yo voy a usar distintas fuentes. Supongamos que yo ya soy periodista y me voy a Valparaíso, porque mi reportaje se va a llamar El patrimonio cultural en Valparaíso. Me voy una semana para allá, recorro el puerto, tomo una entrevista con el alcalde para que me dé una idea, voy a los patrimonios mismos, ahí entrevisto gente, voy a los museos, a lo mejor puedo sacar mucha información y hago todo mi reportaje, toda mi investigación para después publicar. ¿Ya? Fíjense aquí, en A, pago millonario a los abogados de ejecutivos formalizados. Ya, aquí claramente, más encima si es algo económico, que no es positivo, tiene que haber habido un trabajo de investigación. Dice los episodios de contaminación en 2 regiones, tanto, menciona personas, ya, que seguramente la entrevistó, qué sé yo, después dice, así lo revelan documentos internos, ya, ahí tuvo acceso a ciertos antecedentes, tuvo acceso a fuentes que seguramente se las consiguió con alguien, averiguó, qué sé yo. En ese sentido es que hay muchas fuentes. Por eso se dice que es el más completo, porque incluso puedo entrevistar dentro de mi reportaje, puedo usar los otros tipos de textos informativos. ¿Dudas? No, profe. Ya. La entrevista, esta es importante porque fíjense que en los últimos años ha sacado entrevistas y ha colocado las entrevistas completas, ¿ya? Ha entrevistado, me acuerdo que una vez salió la entrevista de una actriz, no me acuerdo qué actriz era. ¿Qué tiene la entrevista de especial? Como dice ahí, tiene una estructura dialógica. ¿Por qué? Porque es el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado.
Ojalá el entrevistador fuera un periodista y ojalá el entrevistado fuera una persona importante que pueda aportar datos relevantes para nosotros como comunidad. Ahora, eso no siempre se cumple, ¿eh? A veces cualquier entrevista y cualquier entrevistado no aporta mucho, ¿ya? Ahora, su estructura es de secuencia pregunta-respuesta. Como ahí dice, pregunta 1, respuesta 1, pregunta 2, respuesta 2. Y obviamente que aquí es un trabajo cooperativo, porque si yo, por ejemplo, necesito entrevistar a alguien, le pido, ya, ¿usted me da su entrevista? Me dice, sí, le doy mi entrevista. Pero a veces, se supone que es un acuerdo tácito también, el entrevistado puede decir, ya, yo le doy mi entrevista, pero usted ese tema no lo toca. Y a veces los periodistas igual hablan de eso, porque esa es la pega del periodista, por preguntar lo que la gente quiere que pregunte, ¿ya? Entonces, ahí depende también del acuerdo que hayan llegado. Hay personas hasta que cobran por entrevista, no todo el mundo da entrevista, o escogen al periodista que más les gusta, qué sé yo. Entonces, por eso es un acuerdo, es como un acuerdo cooperativo, por decirlo de alguna manera. Ahora, da a conocer la opinión. A mí me van a preguntar, ¿cierto?, si me entrevistan, opiniones de distintos temas. Pero aunque dé a conocer la opinión dentro de la entrevista como texto, como estructura, sigue siendo informativa. Aunque dentro de ella el entrevistado me dé su opinión personal respecto a un tema específico, ¿ya? Sigue siendo un texto informativo. Ahora, fíjense bien, es muy común que antes de empezar la entrevista, en la parte de arriba, ¿cierto?, se presente al entrevistado o se haga una pequeña introducción del entrevistado o se contextualice el momento, ¿ya? Una vez recibido el trofeo, Messi dio una entrevista, marca, etcétera, etcétera. Entonces, una pequeña presentación, introducción, y de ahí empiezan las preguntas-respuestas. Ahora, también hay distintos tipos de entrevistas, ¿ya? Pueden ser entrevistas grupales, qué sé yo. Ahora, la más común es la entrevista de personalidad, que es cuando se entrevista a una persona. Uno necesita que esa persona hable algo, etcétera, y uno la entrevista. ¿Dudas? Profe, dígame. ¿la entrevista suele ser de carácter objetivo y subjetivo o tiende a ser ¿cómo se llama? Objetivo. A predominar una? Sí. Lo que pasa es que, fíjate, la entrevista es un texto informativo, ¿ya? Ahora, puede tener un poquito de opinión, porque a veces tú te has encontrado con entrevista en el diario, ya, tú lees la entrevista y el periodista hace una pequeña introducción, pregunta-respuesta, y al final algunos periodistas dan su opinión, pero muy poquitita. Por eso te digo, la entrevista tiene que ser poquitita, no para que se pase el otro grupo, sigue siendo informativa. A veces te puede decir, después de conocer a esta persona, se vio mucho más llana, mucho más simpática. Ahí te está dando opinión, pero te das cuenta que es mínima. Siempre tiene que ser mínima la opinión. Por eso se dice, aparte que dentro de la entrevista, si me entrevistan y usted me dice, ¿qué opina usted de esto? Ya, yo voy a dar mi opinión personalmente. Es mi opinión personal como entrevistada, pero como estructura general, la entrevista sigue siendo un texto más informativo que de opinión. Predomina la información. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Algo más acá? No, profe. ¿No? Y la última que tenemos en este grupito, ¿ya? Se llama la reseña. Esta es la última del primer grupito de informativo. Fíjense bien, les voy a leer, que está en el libro también para que después ustedes lo repasen, las dos excepciones que tiene, creo que tiene más, pero estas son las que nos interesan. La reseña, en el diccionario de la lengua española. Número 1, la primera excepción, narración sucinta, significa breve, tal como está ahí, texto positivo breve, expone un tema, lo da a conocer, lo informa. Y la segunda excepción, que es la que nos interesa a nosotros, noticia y examen de una obra literaria o científica. Si dice noticia, es que informa. Y si es examen, es que analiza. Por eso dice que explica o describe, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace una reseña. Es un texto breve, positivo, que explica, que describe, que informa sobre una obra o un producto científico o una obra cultural. Puede ser la reseña de un libro, puede ser la reseña de una película, de una exposición de arte, de una obra de teatro, etc.
no tiene elementos valorativos, no tiene opinión, evita la opinión, porque si no pasaría a ser una crítica cultural, ¿ya? Fíjense en esta, da el nombre, Reyes de las Olas, el tiempo que dura, el director, los protagonistas, y de ahí empieza. Es la tercera película, un grupo de realizadores, cuenta todo, puede hasta contar el argumento de la película si quiere, pero nunca me va a decir, es súper buena o súper mala, vayan a verla o no la vean, porque ya ahí sería una crítica cultural. ¿Dudas sobre la reseña? No, profe. No, profe. Ya. Ahora nos vamos al otro grupito. Editorial. ¿Voy a subir este poquito? Ya. Fíjense bien. Este es nuestro primer texto de opinión. Y como dice ahí, para no confundirlo, porque algunos se confunden en este con la columna, ¿ya? Dice que expresa la opinión institucional. ¿A qué se refiere eso? Expresa la opinión de todo el medio periodístico, por eso dice colectivo, ¿ya? Expresa la opinión de todo el periódico, diario El Mercurio, diario La Tercera, La Nación, el que sea. Y tiene que ser siempre un tema de interés público, ¿ya? O sea, es lo más importante que está pasando en el momento en un país, en una nación, etc. Por eso es muy común que nos encontremos con el mismo tema como editorial de distintos diarios, porque es lo que está pasando importante. Pero obviamente que ahí se va a dejar entrever la línea, la editorial con respecto al tema del periódico. Por eso yo siempre les digo, un tema político, el que sea, es súper distinto tratado en una editorial del Mercurio a otro tratado en el Declin, porque tienen líneas editoriales diferentes, ¿ya? Como representa todo el medio periodístico, obviamente que nunca va a usar la primera persona gramatical, generalmente habla en tercera porque lo representa a todos. De hecho, ni siquiera tiene que decir el nombre de quien escribió la editorial. Fíjense que las editoriales las suelen escribir el jefe de editor o el director del diario, alguien importante, alguien de arriba. Y a veces colocan el editor o a veces no colocan nada, absolutamente nada, ¿ya? Ahora, también está lo contrario. Yo he visto editoriales con nombre y apellido, pero no es común. No debería ser así, pero puede pasar, ¿ya? Ahora, otra cosa importante es que la editorial suele tener 3 partes. Y se ven como claramente, ¿ya? Se presenta el tema, que se va a discutir después, ¿cierto? Se presenta el tema, el que sea, de interés del momento, se analiza y se interpreta, ¿cierto? Se pueden dar los distintos puntos de vista que se dan en ese contexto, y finalmente se coloca la postura del periódico, del diario, con respecto al tema que se está tratando. ¿Dudas? No, profe. Fíjense acá, el inicio del desarrollo de la nueva red 5G. El lunes pasado, ahí está introduciendo el tema, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Y de ahí ya empieza a ver como el análisis general y de ahí va a colocar la postura. Lo más seguro es que esto sea un fragmento, tiene que ser más largo. Fíjense, cuando a veces el DEMRE coloca textos periodísticos, a veces no da el dato bibliográfico porque sería muy fácil, ¿ya? Pero a veces sí lo ha hecho. Una vez me acuerdo que puso señor director y abajo lo firmaba. Ya, eso no había ni que leerlo, era una carta al director, po. Pero a veces no coloca ningún dato extra porque si no es demasiado fácil. Vamos a la segunda, de acá. Ahí está, al tiro defino ignominia, ¿ya? A ver, la columna o artículo de opinión. Cambiamos totalmente con respecto al anterior, porque este texto lo escribe una persona con nombre y apellido. Por eso lleva el nombre, lleva la firma, ¿ya? Es un texto de opinión, es el punto de vista de una persona. Entonces, esta persona se hace responsable de todo lo que dice en su columna. ¿Estamos? No sé, pues si alguien se enoja por lo que dice la columna y lo demanda, esa columna necesariamente no representa la opinión del periódico, solamente representa a la persona. Como lo escribe una persona, tiene libertad temática, las columnas pueden ser
columnas deportivas, columnas de espectáculos, no tiene un tema definido, puede ser cualquier tema, y también tiene libertad estilística. El estilo es propio del que está escribiendo, el tono, el grado de seriedad, si quiere usa lenguaje coloquial, lenguaje connotativo, si quiere su estilo es más irónico, es más tradicional, etc. Ahí hay absoluta libertad. Ahora, se pide siempre que el columnista, como dice ahí, tenga un dominio virtuoso del lenguaje, tampoco sea tan coloquial, y tenga su estilo propio. ¿Por qué? Porque incluso el columnista puede tener seguidores, ¿ya? Hay gente que dice, ya, a mí me gusta este columnista y lo leo toda la semana, todos los días cuando salga. Entonces tiene cierta complicidad en el modo de escribir. Por ejemplo, si a mí me gusta un columnista que es irónico, ya, él tiene humor negro, ya, yo lo leo por eso. Fíjense que solamente hay 2 limitaciones que sale ahí, el número de palabras y la claridad. Eso del número de palabras es bien relativo, no sé, todo depende del periódico. Puede que a un columnista que le va bien y lo lee mucha gente, ¿cierto?, le den la mitad de una plana, o pueden que le den un pedacito más chico, eso depende únicamente del periódico. Ahora, otra cosa importante, no es obligación ser periodista para escribir una columna. No, hay diarios que tienen, la segunda, si no me equivoco, tiene como columnista actores, deportistas, abogados, políticos, etc., animadores, etc. No tengo que ser solo periodista para escribir columnas, no. Depende, porque hay muchos escritores que se dedican a ser columnistas y la gente los sigue. Sino que el columnista es más como el estilo que tiene, que lo hace propio, que la gente lo puede seguir o le puede gustar mucho, ¿ya? Y otra cosa importante, fíjate que ahí dice la columna o artículo de opinión. Ahí está como sinónimos, ¿ya? Aquí el o no está usado como alternativa entre dos, que yo dijera, no sé si ir al cine o al mall. No, es un uso especial donde yo repito la misma palabra. Por ejemplo, si yo dijera, mi mamá es inicua o injusta. Inicuo e injusto son sinónimos. Entonces estoy nombrando sinónimos. Aquí pasa lo mismo. Entonces se dan como sinónimos, pero tienen una sutil diferencia. ¿Cuál es? Es el periodo en que pueden ser publicados, su periodicidad. ¿Por qué? Porque la columna es estable en el sentido que puede salir diariamente, semanalmente o mensualmente. Por eso los columnistas tienen como seguidores. En cambio, el artículo de opinión es episódico. Yo puedo escribir un artículo hoy día, escribo otro en 3 meses más y después escribo otro para el otro año. ¿Capto? Entonces, esa es la sutil diferencia que tienen, pero se dan como sinónimos en este caso. Fíjense aquí, ignominia, que es el ejemplo que está ahí, es una afrenta, una ofensa pública. Entonces ahí dice ignominia ideológica. Y fíjense, al tiro uno se da cuenta porque dice, me quiero detener, yo me quiero detener. Primera persona gramatical, seguramente al final de la columna va a decir el nombre del caballero. Yo me quiero detener en estas 2 vertientes. Segundo párrafo, muchas veces donde me siento a leer, yo me siento a leer. ¿Se dan cuenta? La editorial, la que vimos recién, nunca sería en primera persona, porque representa todo el medio periodístico. ¿Dudas? ¿Niños? No, profe, todo bien. Fíjense aquí en la crítica cultural. Voy a bajar esto para ahí. Ahí sí. Fíjense que también esto es importante porque hay diarios que tienen su paginita cultural y a veces puede ser 2 páginas, 1 página, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace una crítica cultural? Juzga, da la opinión de los hechos culturales que se están dando, sea el que sea. Ahora, puede ser hecho cultural cine, puede ser obras de teatro, danza, etc. De hecho, hay periodistas que se dedican a ser críticos culturales. O cuando dice ahí crítico de cine, solo se especializa en eso. Por eso dice en el segundo punto, está escrita por una especialista, gente que sabe y que se hace crítico cultural incluso en áreas específicas como crítico de música, de cine, etc. Ahora, tiene esas 3 funciones, es importante. ¿Por qué? Informan lo que está sucediendo culturalmente, orientan y educan. Claro que sí, porque hay personas que esperan la opinión. Acuérdense que hay un diario que tiene como crítica de cine y sale ahí con estrellitas y es la misma persona que critica todo.
y ahí sale una opinión de él. Hay personas que buscan, hay críticos que tienen mucha credibilidad y buscan la crítica, a ver, ¿qué dice este caballero? ¿Sí? Entonces lo voy a ir a ver, ¿ya? Ahora, se dice que es un lenguaje más serio, ¿cierto? Que es un tono elevado, pero nunca tanto. Por eso dice, es tono elevado, pero inteligible. O sea, se puede entender, eso es inteligible, que se entiende. Va a ser un lenguaje, ¿cierto? Más elevado, no superficial, pero que cualquier lector lo entiende. Y como es su opinión con respecto al hecho cultural, siempre tiene que llevar la firma, el nombre de quien escribió esa crítica cultural. Reficcionalizar la crueldad, teatralización y travestismo en Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Tengo miedo torero, ahí da los datos específicos y después ya empieza a dar opinión, etc. ¿Dudas? ¿Se me durmieron o están vivos? No, están vivos. No, profe, estamos aquí. Y la última, que es muy facilita. Un tiempo al Dembre le dio por colocar puras cartas al director. Y como les dije, a veces la hacía fácil y la colocaba así, tal como está aquí, señor director Jorge, pero a veces no la hacía tan fácil y eliminaba estos datos para que no fuera tan fácil, ¿ya? ¿Qué es una carta al director? También tiene mucha tradición, sabemos o vemos en los diarios que dice carta al director, y ahí toda la gente que quiere escribe, porque es la posibilidad que tenemos los lectores de escribir libremente sobre cualquier tema, pero el tema más variado que ustedes se imaginen. Por eso generalmente son temas muy cotidianos. No sé, pues puede ser una carta al director que escribe una vecina porque está aburrida de que al lado de su casa hagan fiesta todos los días, otra persona que reclama por un matinal, otro que reclama, ¿cierto?, por un político, como dice ahí, una denuncia, una crítica, etc. El tema es muy variado y uno por eso lo puede reconocer, porque también son temas muy cotidianos, ¿ya? Los únicos límites que tiene, como dice ahí, es la extensión y el respeto. Tiene que ser una carta con respeto. Si yo mando un listado de garabatos al presidente, por supuesto que el diario no lo va a publicar. Aparte que el diario tiene la posibilidad, pueden mandarle miles de cartas, pero él ve lo que publica y lo que no publica. Y eso de la extensión igual es variado. Yo a veces le digo cartas súper extensas, igual las publico, ¿ya? Como es mi opinión sobre un tema específico, tiene que llevar firma, porque esa persona se hace responsable de la opinión que está dando. Eso no representa necesariamente al periódico. Ahora, incluso algunos diarios colocan hasta el root. Y a veces colocan el nombre y el root. Y otra cosa que se da que es muy común, que a veces incluso se da contraargumentación. A veces hay respuesta, por ejemplo, el lector tanto, yo no estoy de acuerdo por esto, y ahí empiezan como una polémica entre los dos, y se contestan, y eso el diario a veces lo publica. En realidad todo depende del periódico lo que publica o no. Fíjense en este ejemplo. Señor director, a diario leemos noticias como Policía de Investigación aprendió rap. Después dice, entonces, tercera línea, me pregunto, ahí está la pista, pues. Yo me pregunto, primera persona gramatical, y le pregunto, tanto. ¿Dudas con estos 4 tipos de textos de opinión, editorial, columna? Profe, entonces en ninguna circunstancia podría... Sí, dime nomás. ¿En ninguna circunstancia podría ser anónima? La carta al director, no. Lo más seguro es que si tú mandáis una carta y no le coloques tu nombre, el diario no lo va a publicar. Porque si el diario lo publica, ellos tendrían que hacerse cargo de lo que tú estás diciendo. Imagina que tú criticas a una autoridad importante, supongamos. Ahora, para escribir cosas anónimas, está Twitter, están todas esas cuestiones, ¿sí o no? Si alguien quiere escribir o criticar, hoy día lo hacen por Twitter, por todas esas cosas, y la gente escribe lo que quiere. En cambio, se supone que en una carta al director tú tenés que tener bases de lo que estás escribiendo, de la denuncia que estás haciendo, y con tu nombre y apellido. Lo más seguro, yo nunca, por ejemplo, he visto una carta al director, que a veces yo la suelo leer, nunca he visto que no tenga el nombre. O a veces incluso colocan, son agrupaciones, supongamos, supongamos que los folcloristas están reclamando porque no cantan o no colocan canciones chilenas, supongamos, estoy inventando, y dice agrupación de folcloristas, tanto. Pero siempre tiene que haber una firma de algo. ¿Ya? ¿Algo más?
niños. ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces, la clase pasada y esta, ¿cierto? Empezamos a ver el material 33 y el capítulo del libro octavo y vimos los textos periodísticos, que es nuestra penúltima materia, ya todo termina. Y aquí vimos los textos periodísticos que se utilizan específicamente para detallar lo que sucede en la actualidad, a través de los medios de comunicación especialmente. Y hoy día vimos la clasificación en informativos y de opinión, ¿ya? Esto no corre porque no les voy a dar tarea para mañana, sino que lo vamos a seguir haciendo, si no alcanzamos. Y esto sí, sería bueno que en la semana, no para mañana, ¿de qué mañana? Que en la semana releyeran el capítulo octavo del libro, de la página 141 a 156, que eso es textos periodísticos. ¿Por qué es bueno? Porque ahí hay mucho más detalle de lo que yo les dije y hay otros ejemplos. Entonces, si surge cualquier duda, para que me pregunten, ¿ya? Página 141 a la 156, capítulo octavo. Traten de releerlo en la semana y después cualquier cosa me preguntan. Me voy a salir de acá. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, profe. Entonces vamos a ir a trabajar a la guía. Eso vamos a hacer. Aquí está, esto ya lo vimos y vamos a trabajar un poquitito, ¿ya? Hasta donde llegue. Acá estamos entonces. Ya, aquí estamos. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a ver el ejercicio 3 y primero vamos a hacer de la 1 a la 8. Hay rasgos, distintos rasgos, solamente de textos informativos periodísticos, los 4 que están ahí. Entonces ustedes van a leer atentamente con cuidado y me van a ir diciendo después a qué pertenece cada uno de estos rasgos, ¿ya? Primero hacemos de la 1 a la 8 atentamente y después yo les doy un tempito y ahí vemos la respuesta de ustedes. Vamos leyendo atentamente. Esto está en la página 7 de la guía, por si acaso.
¿Estamos listos? Señor, yo todavía no termino. Espérame. Dale nomás, Alexa. Sigamos. Yo por eso les pregunto. Unos minutitos más. Ahora sí. Niños. Yo sí, por lo menos, creo. ¿Ya? ¿Y el resto estamos listos? Si no me hablan, supongo que sí. Sí, profe. Ya. ¿Informa sobre hechos específicos e inmediatos? ¿Quién? Noticias. La noticia. Noticia, muy bien. ¿Estructura de información decreciente en importancia? El reportaje, creo. No. Acuérdate que era una pirámide invertida, de lo más importante a lo menos relevante. Crónica. No. La noticia. Noticia. Acuérdense, siempre la noticia, la estructura que vimos, es el cuerpo de la noticia de lo más importante a lo menos relevante. Por eso es una pirámide invertida. ¿Ya? ¿Trabaja temas con abundancia de fuentes y en gran profundidad? Reportaje. Reportaje. Bien. Puede ser considerado un género mixto. Son 23 personas, 22. Sí, ¿Por qué no me responden? Crónica. Porque Muy no sé, bien, no estoy segura Alex. que... Muy bien, fíjate, ¿por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que algunos dicen que la crónica pertenece al género híbrido? Y eso es híbrido, mixto, porque tiene elementos interpretativos poquitito y tiene más elementos informativos. Muy bien. Vamos con las 5. Su estructura es dialógica y los roles se pueden intercambiar. Entrevista. Entrevista, muy bien. Número 6. Informa de un hecho noticioso inmediato. Crónica. A ver, ahí está dividido. Alguien me dijo noticia. Sí, ¿saben por qué? Porque es actual. Como es inmediato, ese es el eje principal de una noticia, la actualidad. Vamos a la 7. Puede abarcar un proceso noticioso de meses de investigación. Reportaje. Reportaje, muy bien. Las páginas rojas, noticias sobre hechos de sangre, aprovechan su cualidad narrativa. Crónica. Crónica. La crónica. Claro, ¿por qué aprovechan su cualidad narrativa? Porque este hecho de sangre puede ser contado, puede ser relatado. Por eso es muy común también que se dé la crónica radial. Como en la radio solo se escucha, se presta mucho para que me cuenten el hecho noticioso. Muy bien. Vamos a bajar y vamos a hacer las dos últimas de esta página. ¿Ya? La 9 y la 10.
ver. Si dice que se basa en un principio de cooperación. ¿Entrevista? Muy bien, exactamente. Claro, porque cuando alguien le pide, supongamos yo pido a alguien importante que me dé su entrevista, la idea es que él me cuente lo que yo le pregunte, en ese sentido es cooperativo. Y la última tiene distintos tipos, siendo uno de los más importantes de personalidad. ¿Crónica? Por descarte, creo. No, la crónica puede ser cualquier tema. ¿La entrevista? La entrevista. Acuérdense que yo les dije que hay distintos tipos grupales, qué sé yo, pero la más importante es la que da una persona. Por eso se llama de personalidad. Como que ya no me ponen mucha atención. Quieren puro que llegue el fin de semana largo. Ya. Esto otro ejercicio. Aquí tenemos 8 rasgos también, pero solamente textos de opinión. Y solo 3. Editorial, columna, carta. Al directo. ¿Ya? Atentamente leen y van anotando cuál corresponde a cada uno. Vamos a trabajar. ¿Estamos listos? Niños. ¿Todavía no? No. Ah, ya. Me saltó. Unos minutitos revisamos.
Ahora sí. Niños. Ahora sí podemos revisar. Niños, Sí, profe. Profe. Ya. Número 1. Expresa el punto de vista corporativo. Editorial. Muy bien, una editorial. Su aparición es estable, ya sea diaria, semanal o mensual. Niños. La carta, pero no estoy segura. No, por la carta puede ser. Una opinión. Una opinión. Mira, esto no se los dije, que ya ni me acuerdo lo que he dicho o no he dicho, ¿no? Parece que no. Ya. No sé si se los dije o no, lo voy a repetir por si acá. La diferencia entre la columna, si se los dije, que son sinónimos, pero tienen diferencia por la periodicidad. Sí, profe, sí lo nombró. Ya, no es que me hacen dudar que yo no digo las cosas. Esa es la única diferencia, que la columna es estable porque aparece o diariamente, semanalmente o mensualmente. En cambio, el artículo de opinión es episódico. Yo puedo escribir un artículo de opinión hoy día y después hago otro en 3 meses más. A eso se refiere, ¿ya? Solo tiene como límites la extensión y el respeto. La 3. Niños, son 22 personas. Y siempre me El director. Carta al director, muy bien. Número 4. El lector puede opinar libremente. La carta también. La carta también, muy bien. 5. Trata temas de interés público con un carácter anónimo. Eso podría ser la columna, entre comillas. Lo que pasa es que la editorial, lo que pasa es que si es de la editorial, uno sabe que es de la propia editorial, ¿no? O sea, no es como anónimo en ese El sentido. carácter anónimo se refiere a que no lleva nombre, Alexa. Acuerde que siempre tiene que llevar nombre, porque tú te haces cargo de aquello. Por eso es editorial. Se refiere con un carácter anónimo que no lo firma nadie. A eso se refiere. Obviamente que representa el medio, tú lo sabes, pero no es obligación que lo firmen. Por eso yo les digo, a veces colocan el editor, grupo editorial, etcétera, pero no una persona sola. En cambio, la columna tiene que ir con firma. O si no, si supone que yo hago una columna y no le coloco mi nombre, el diario no me la va a publicar. Número 6. Se divide en 3 partes. Se presenta, se analiza y se opina. Editorial. Editorial, muy bien. Número 7. Expresa el punto de vista de un lector. La carta. La carta, muy bien. Y la última, establece complicidad con un grupo de lectores por el estilo, por el seguimiento, etc. La columna. La columna. Por eso yo les decía que a veces hay columnistas que tienen mucho público y el público los sigue, los lee, etc. Muy bien. ¿Ya? Y lo último que vamos a hacer, vamos a ir a leer un poquitito. Estos son 8 textos, ¿ya? Vamos a empezar a hacerlo. Son 8 textos que obviamente ustedes me van a decir a qué tipo de texto periodístico corresponde cada uno. Vamos a empezar haciendo el texto 1 y 2. En estos 8 textos se eliminó cualquier cita bibliográfica, no hay ningún dato de quién lo escribió, si un fragmento, nada, porque si no sería muy fácil. Fíjense en el contenido y las pistas como para saber qué tipo de texto es, ¿ya? Hacemos el 1 y el 2.
¿Qué pusimos en el texto 1? Niño, La ¿no D. pusimos nada? La D. ¿Dado? No, ahí no hay opinión. Pucha. Pero fíjate, solamente está informando, pero con una especificación, algo más. ¿Alguien tiene otra opción el resto del curso? B. Barco. Es un reportaje. Obviamente que es un fragmento, pero ¿cómo yo puedo saberlo? Aquí hay dos pistas súper importantes. Tomar la decisión sobre qué estudiar es una tarea difícil para jóvenes. Ya, seguramente este es un reportaje sobre la vocación en los jóvenes. Y después dice, es responsabilidad, tanto, señala la directora, hay entrevistas, buscaron entrevistas de otras personas, Francia Villanueva. Después dice los psicólogos, distintas fuentes de investigación. ¿Captan? Entonces lo más seguro es que este sea un trabajo investigativo muy amplio, mucho más extenso, donde se busca de mejor manera trabajar el tema de la vocación juvenil. Barco. Texto 2. Barco. Barco también, muy bien, ¿por qué? Tema cotidiano, línea 2 del metro, algo pasó, todos quedaron ahí, todos van a llegar atrasados, y más encima después dice, no me atrevería a pensar que es un boicot. Primera persona gramatical. Se hace cargo, ¿cierto? Debe ir con firma y apellido seguramente, y un tema cotidiano. Barco, muy bien. Y también hacemos el texto 3, atentamente. ¿Cuál es el texto 3? Casa. Muy bien, es una columna de opinión. Es la opinión con respecto a un tema, ¿ya? Da mucho juicio de valor, dice es ofensivo, es lejano, con naturalidad, con frescura, etc. Muy bien. Texto 4 y 5 primero. Vamos leyendo.
con el texto 4? Dado. Dado, muy bien. ¿Se dan cuenta que solo informa el hecho? Un total de 3 muertos, 4 heridos, tanto, es una noticia. Está informando un hecho, nada más que eso. ¿Y el texto 5? Barco. Barco, muy bien. En este caso expone el tema, ¿cierto? Es una reseña porque solamente se limita a exponerlo, a informar este libro, dice la escritora, ¿cierto? Después dice otros relatos, etc. Trata de evitar las opiniones. Barco, reseña, muy bien. Ahora leemos el texto 6. ¿Qué pusimos en el texto 6? La E. Muy bien, exactamente, es una crónica. Se dan cuenta que está, obviamente que predomina el informar, pero me está como relatando, me está narrando. Lo primero que nos venía a la cabeza, esto fue cuando fue el terremoto, pareciera, a las 3:35, tanto, después muchos de los chilenos, hay una narración en el informar. Elefante, muy bien. La 7 primero, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver. Y de ahí seguimos con la 8. Texto 7. ¿Cuál es la 7? Dado. Dado. ¿Se dan cuenta que es una entrevista? No es difícil. Parte con la introducción. Exactamente, una vasta trayectoria. Después hace la primera pregunta. La respuesta, fíjate, yo siento que nací, primera persona gramatical. Viene la segunda pregunta, etc. Dado. Una entrevista. Y el último, para ir finiquitando la clase, texto 8. ¿Cuál es el texto 8?
Noticia. Noticia. No. Ahí hay opinión. Dice, sería lamentable. Eso es muy subjetivo. ¿Alguna otra opción? No es noticia. ¿Cuál es? La E. Menos, porque si dije que hay opinión, no puede ser crónica. Es La C. árbol. Cuidado ahí. Es una editorial. Parte dando el tema, lo presenta en entrevista este medio del director de la ONEMI, y acuérdense, fue todo eso que pasó con la ONEMI por el terremoto de 2010. Después hace un análisis en el segundo párrafo, interpreta también, ¿cierto? Y al final del tercer párrafo coloca la postura del medio con respecto al tema que está analizando. Árbol. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar, no hay tarea. Esto lo vamos a hacer mañana, solamente nos faltó en esta guía el verdadero y falso, no hay tarea, vamos a continuar juntos. Y mañana, me voy a salir de acá, mañana terminamos definitivamente.